Hoy día estudiaremos un tema que apasiona a muchos. Sin embargo, a pesar de ello, tal vez no siempre estamos muy bien enterados de qué es realmente la fe. Pero es un elemento muy importante dentro de nuestra experiencia religiosa y es elemental justamente para poder encontrar aquello que significa una buena relación con Dios. Así que trataremos hoy día de buscar justamente y de poder comentar aquellas interrogantes que nos puedan ayudar a identificar qué es realmente la fe y de qué manera ésta puede ser incrementada. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola a todos. ¿Cómo has estado, Margarita? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo has estado, Heriberto? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y ya iniciando algunas actividades para los cambios, Margarita. ¿Cambios en planes académicos? Uh-huh. Sí, muy bien, muy bien. Y llegamos a la lección 8. Ahora sí estamos en la lección 8, Heriberto. El tiempo se ha ido muy rápido, muy rápido. Llegamos a la lección 8 y el tema hoy es la fe. Así que buscaremos hoy día tratar de comentar al respecto. Este tema se hace muy, muy interesante y obviamente tiene muchas otras cosas también implícitas dentro. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración, Heriberto? Claro que sí. Okay. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad de estar aquí una vez más estudiando otra lección. Y Señor, esperamos que esta sea una bendición para nosotros y para nuestros oyentes y que nos sirvan para crecer en nuestra vida espiritual, ya que la fe es esencial para el cristiano. Ayúdanos a aprender más acerca de ella y que nosotros podamos crecer en fe a través del estudio de la palabra. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y quiero comenzar leyendo el versículo que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Generalmente es el versículo clásico que encontramos en la Biblia como definición de la fe. Y leo esto de la Nueva Biblia Viva. Dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Y más todavía, el versículo 6 añade otro detalle más y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la pregunta inmediata que, surge aquí es, ¿por qué será necesaria la fe en la relación con Dios? ¿Por qué será necesario poder tener fe para poder entrar en una, digamos, buena relación con Dios? Bueno, sabemos que es esencial, es necesaria, pero yo estaba pensando en otra pregunta. Es si acaso existe la fe fuera del círculo cristiano. Yo creo que vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso por los ejemplos que tenemos en el comentario de la lección. O sea, hay esos ejemplos y creo que en definitiva hay muchas interrogantes al respecto, ¿no? Sí. Y sí, vamos a verlo ello. O sea, porque en definitiva sí hay una cuestión, digamos, que deja pensar el hecho de que la posibilidad de tener o desarrollar la fe no necesariamente tiene que ver con una condición de formación religiosa, digamos, dentro de la perspectiva de lo que nosotros creemos que debería ser lo conveniente, ¿o no? Dentro de esta parte, o sea, digamos, como decía, ¿te has preguntado alguna vez qué importancia tiene la fe en el asunto de, digamos, aquello que conocemos como el conflicto cósmico? O sea, ¿qué importancia tiene la fe en todo esto, no?
¿Será importante? ¿Será vital? ¿Será más o menos regular? O sea, ¿qué importancia tiene todo esto, no? Dentro de lo que significa esta posibilidad del caminar cristiano y sobre todo del poder llegar a lo que significa el triunfo del bien sobre el mal. El triunfo del bien es, en esencia, la vindicación del carácter de Dios. O sea, es llegar a alcanzar nuevamente el hecho de que, o a reconocer y demostrar que Dios realmente es quien dice ser. ¿Ok? Dentro de eso, o sea, ¿tendrá alguna importancia la fe que habita en nosotros? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y siempre me gusta a mí hacerme un ejemplo en mi mente de qué es. Y yo me lo imagino de esta manera. Bueno, tú tienes un carro clásico, ¿verdad? Ajá. Pero si tu carro clásico, bonito y todo por fuera, pero si no tiene motor, no puedes ir a ningún lado. Está pesado para empujarlo. Y yo creo que de esa forma yo me lo imagino que es la fe. Podemos nosotros parecer que somos algo o que podemos hacer una persona influyente de cualquier forma, pero eso es lo que es, un carro bonito, pero sin fe, en realidad no nos lleva a ningún lado. No hay mucha cosa. Ahora, ¿la fe en qué? Es por eso que hice la pregunta esto. Nosotros tenemos que tener fe en Dios. Y eso es como cristianos nosotros tenemos lo que le llamamos pilares de la fe, ¿verdad? Y son esto varía en diferentes grupos. Claro. Porque aquí miramos que la persona tiene fe, puede tener fe en algo que nosotros en realidad no compartimos, porque la Biblia no enseña de esa forma. Pero esos son los que se llaman los pilares de la fe adventista, ¿verdad? Pero la fe en Dios dice que Dios nos dio una porción a todos igual. Ajá. Eso es muy interesante porque en realidad todos tenemos una parte que Dios nos dio. Yo creo que sin diferencia de quiénes somos, Dios puso en su misericordia una porción de fe en cada uno de nosotros. Wow. ¿Esto qué me quiere decir? O sea, digamos, esta posibilidad que tú mencionas ahorita, Heriberto, o sea, el hecho de, y coincido con esa idea, obviamente, y creo que bíblicamente está expresado también, el hecho de que todos recibimos al menos una porción de esa posibilidad de creer en Dios, ¿no? Uh-huh. Ahora, como no sé si recuerdan, no sé si Margarita, ¿estuviste el sábado en la iglesia? ¿No? Ok. Porque el asunto es de que en la predicación el pastor presentó un tema que me pareció muy, muy importante, muy interesante, y es el hecho de que dentro de nosotros habitan, digamos, dos elementos en pugna, ¿no? Aquello que conocemos como el viejo hombre y el nuevo hombre. Ahora, el viejo hombre en esencia es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza, o sea, viene con nosotros, viene obviamente siendo heredado, transmitido de generación tras generación, y es esa tendencia, digamos, a que se opone, que se aleja, que busca, digamos, apartarse de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte creo que es, digamos, lo que naturalmente viene con nosotros. Sin embargo, siempre hay una fracción, o sea, hay una porción de fe, de confianza, de posibilidad de estar conectados con Dios, que dependiendo también digamos, de la actitud que nosotros tengamos o del esfuerzo que le pongamos, de alguna manera, es posible que eso, digamos, pueda ir creciendo, ¿ok? Eso creo que es una parte fundamental. Ahora, nuevamente quiero leer Hebreos capítulo 11, versículo 1, pero ahora voy a leerlo de otra traducción, y dice así: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ahora, pensemos un poco, ¿no? ¿Qué es en esencia la fe? O sea, ¿cómo podríamos definir la fe? ¿Qué es para nosotros la fe? Sabes, tengo un ejemplo porque antes de venirme estaba tratando de hacer carne vegetal. Ajá. Nunca había hecho yo carne vegetal, así es que
Dije yo, ¿dónde voy a comprarla? Pero una hermana me dijo, no, tú la puedes hacer. Ajá. So dije, ok, dígame cómo. De harina. De harina. Sí, solo harina. Haces esa masa con la harina y la cubres con agua y la dejas un día y al siguiente día simplemente la haces rinse, las enjuagas hasta que ya no salga blanca el agua. Ok. Y yo dije, oh, es muy fácil. Bueno, hoy que llegué, la empecé a enjuagar y casi me doy por vencido porque yo seguía y seguía y seguía y no salía el agua clara. So dije, estaré haciendo lo correcto? O sea, pero yo sabía que eventualmente iba a salir clara. Y así fue. O sea, yo me hubiese dado por vencido no me hubiese dado, si la persona no tuviera yo fe en esa persona, Claro. ¿verdad? Me hubiera dicho, no, ella me tomó el pelo y no me estaba tratando de hacer una broma conmigo, pero eventualmente eso es lo que ocurrió. Sí se pudo. Sí se pudo. Qué bueno. Ahora, esa parte, digamos, implica algo fundamental. Y tú lo acabas de mencionar ahorita, o sea, era el tema de confianza. O sea, confiaste en lo que la persona te dijo, ¿no? Exacto. Ok. Vamos entonces buscando el hecho de poder definir, digamos, en otros términos, la fe, ¿no? O sea, la fe es un elemento que requiere confianza, o es confianza en esencia, ¿no? Sí. Y yo creo que, otra vez, regresando al principio, Ajá. porque ahí es donde empezó todo. Sí. Y yo creo que Adán y Eva, ellos no sé si voy a estar correcto en decir que ellos no tenían fe, porque no la necesitaban, porque ellos estaban presentes de la presencia de Dios. Ok. Yo creo que una vez que entró el pecado a la humanidad, y esa separación es lo que dio el comienzo a la fe, porque ahora nosotros creemos porque los apóstolos vivieron y ellos escribieron, y ahora nosotros leemos lo que ocurrió y por fe lo creemos. Ya. ¿Verdad? Ya. Me gusta mucho el versículo 11:1 porque dice que es la sustancia de lo que se espera. Y de la palabra espera viene esperanza. Entonces, para tener fe hay que tener esperanza. ¿Esperanza de qué? Entonces, hay muchos versículos que dicen, espera en mí, espera a Dios, espera. ¿Qué es espera? Sin fe, la fe, para poder ejercer fe, tiene que haber espera. Si fuera instantáneo, no habría fe. Entonces tiene que haber espera. Y nos frustramos cuando esperamos. Pero la sustancia de la espera, actuar como que se va a realizar, mientras que no está, eso es la fe. Es como tener la mentalidad de que ya está, a pesar de que no está. Y la fe, entre más esperamos, más oportunidades tenemos de ejercerla. Entonces, cuando nos quejamos de la espera, nos estamos quejando de la oportunidad de ejercer la fe. Sí, así, definitivamente. Ahora, yo no sé, seguramente ustedes han podido experimentar en algún momento esta posibilidad, así como lo que tú mencionabas ahorita, Heriberto, o sea, en cosas pequeñas, ¿no? A veces hay experiencias, situaciones mucho más grandes también, y uno ha podido experimentar confianza, ¿no? Una vez estaba mirando justamente la televisión una mañana aquí con mi esposa, con Mónica. Estábamos mirando la televisión y entonces pasaron un documental, un reportaje realmente. Era un reportaje de un lugar en Lima, Perú, de una persona, era una pareja que tenían en su casa cuidando a como unos 10, 11 niños que eran VIH positivos. A estos niños, sus familias, algunos los habían rechazado, no los querían más, los habían abandonado. A otros, parece que los padres murieron, en fin, no estaban ya con ellos. El hecho es de que esta pareja tenía a estos niños en su casa. Y dieron su información y que si alguien quería colaborar, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es de que nos animamos a poder apoyarlos, a poder contribuir con ellos, a ayudarlos. Y nosotros fuimos hasta allá, ¿no?
Fuimos hasta allá para poder verlos y en fin. Y cuando llegamos, pudimos ver a los niños, estaban bastante bien, digamos, cuidados, recibían educación, estaban bien alimentados, tenían sus chequeos médicos regulares. A pesar de que eran varios muchachitos, algunos de ellos incluso muy animados a querer jugar con nosotros, en fin. Pero ya conversando con el señor que era el que los tenía en su casa, el guardián, digamos, de estos muchachitos, nos contaba algunas cosas, ¿no? Y él nos decía de que en algunos momentos sí tuvieron dificultades para poder, digamos, tenerlos a los niños en casa, ¿no? Y nos contó por lo menos dos situaciones. Una tuvo que ver con el hecho de que a los niños los tenía que llevar a una escuela cerca de la casa, de una escuela privada, no era una escuela pública. Pero, digamos, más allá del tema de costos y todo eso, tenían, digamos, que tener cierta reserva con el hecho de que eran niños VIH positivo, ¿no? Porque se iban a juntar con otros niños, ¿ok? Y dentro de eso, o sea, parece que, bueno, todo esto él me dijo que lo ponían en oración siempre. Y al parecer los niños nunca tuvieron, al menos hasta ese momento, no tenían ningún inconveniente, ¿no? Y estuvieron bien. Pero me contó otro detalle, ¿no? Y fue el hecho de que él y la esposa, obviamente, pues manejaban cuestiones de sus finanzas para poder también solventar los alimentos de los niños. Pero me dijo de que por lo menos alguna vez o algunas veces sí tuvieron cierta dificultad. Pero que una vez llegó un momento donde llegó la noche y toda la comida se había acabado, ¿no? O sea, para el día siguiente no tenían nada, absolutamente nada en la cocina. Y ellos estaban relativamente tranquilos, bueno, confiando en que, pues, de alguna manera, o sea, iban a poder manejar estas cosas, ¿no? La señora que les ayudaba con la cocina, era una señora aparte que venía para ayudarles a cocinar y eso, se despidió diciéndoles, ¿sabes qué? Para mañana no hay nada en la cocina, ¿no? Ok, y se fueron. Y él me dijo que eran como más o menos poco más de las 9, tal vez cerca de las 10 de la noche. Y yo conocí la zona donde está ese lugar. Es una zona relativamente no muy segura, es un poco peligrosa. Y dice que más o menos como a esa hora, como a las 10 de la noche, tocaron la puerta. Él salió desde la ventana por el segundo piso a mirar y nada más vio un carro y dos hombres que estaban parados afuera, ¿no? Entonces se acercó y dijo, sí, ¿qué desean? Y le dijeron, necesitamos darte alguna cosa desde acá. Entonces él bajó, abrió la puerta y sí dice que habían dos hombres ahí y que veía de que había alguien más dentro del carro, ¿no? Entonces que de la maletera del carro empezaron a sacar bolsas y eran víveres. Y nada más le dijeron, el jefe manda esto, ¿no? Y ya. Y le empezaron a entregar un montón de víveres. Dice que le llenaron la alacena como para 2 semanas. Comida. Víveres, comida, o sea, alimentos, ¿no? No perecibles y cosas que pudieron guardar, dice, como para 2 semanas y tenían suficiente para estar tranquilos y comer, ¿no? O sea, y él menciona esto porque, digamos, esta posibilidad de creer de que, bueno, Dios les iba a proveer, les iba a ayudar, fue algo evidente, ¿no? En ese momento. O sea, en esta parte, ¿no? En esta parte, digamos, ¿por qué es importante la fe en nuestra relación con Dios? ¿Qué tiene que ver la fe con nuestra relación con Dios? O sea, ¿por qué es que, por ejemplo, los cristianos no mencionamos tanto este asunto de la necesidad de la fe? ¿Y qué relación tiene la fe con nuestra relación con Dios? Pues en los ejercicios de parejas y así como de retiros, etcétera, siempre está el de trust falls, que son como de caídas. Entonces uno lo que tiene que hacer es como que se va a dejar caer y dejar que la otra persona lo alcance. Entonces, ¿por qué esto funciona? Porque sí funciona. También es como un puente de esos como que te sientas en las rodillas de la persona que sigue y si todos están sentados, todos están sentados. Y si uno decide no confiar y hacer como mantenerse en su propio peso, todos se caen. La confianza es lo que mantiene a todos bien. Entonces, estos ejercicios tienen una cosa, la oportunidad de confiar en la otra persona. Entonces,
un ejemplo en la casa es: no te gusta cómo tu hijo lava los platos, entonces no lo dejas lavar los platos. Entonces te quiere ayudar a lavar los platos, pero no le dejas porque no te gusta, le va a quedar un poco sucio. Pero entonces nunca va a lavarlos bien porque nunca lo dejaste. Entonces, al darle la oportunidad de demostrar que lo hace, entonces puedes tú ir ganando confianza en él. Pero tienes que darle la oportunidad primero. Y eso, pues a nosotros nos lastima. Nos lastima porque, bueno, pero quizá no quedan tan limpios los platos, se tarda más, no es tan efectivo. Pero si no, no hay más confianza, no se desarrolla la confianza. Entonces, tiene que haber una parte en donde nosotros nos podemos lastimar, porque si la persona te cacha, te caes y te pegas. Y esa vulnerabilidad nos da miedo. Queremos estar en control. Pero si no dejamos que la persona nos demuestre que nos va a cachar, entonces, ¿cómo vamos a confiar? Entonces, otro ejemplo es de, pues, el querer estar en control en ese de equipo. Si una persona decide apoyarse en sí mismo, todos se caen por no confiar, por querer estar en control. Entonces, Dios nos quiere demostrar que Él nos va a alcanzar, pero tenemos que darle la oportunidad de demostrárnoslo. Ok, de paso nada más aclarar a nuestros amigos tal vez en algunas otras regiones del mundo que nos están escuchando. La palabra cachar es, bueno, Margarita lo está diciendo, pero viene del inglés catch, ¿ok? Atrapar, agarrar, sujetar, en fin. Ok, eso es lo que se está hablando. Pero definitivamente es eso, o sea, esta parte de poder, digamos, encontrar en la confianza esta opción o esta oportunidad de creer completamente en la otra persona. ¿Sí? ¿Cómo ves las cosas, Heriberto? Sí, yo creo que aquí se muestra más cuando la persona está trabajando en la obra de Dios, porque es donde a mí, por experiencia, he visto como, por ejemplo, los coportores, Ajá. ¿verdad? O los pastores o las personas que están haciendo la obra misionera. Se ve ahí claramente las historias que no había dinero, que no había ninguna forma que se pudiera hacer lo que ellos trataban de hacer. Humanamente era imposible, pero después Dios sale adelante. O sea, por esa fe que ellos hasta el último momento saben que Dios va a obrar. Eso es lo interesante de que la fe, Dios quiere que nosotros, si Él nos lo diera simplemente al pedirlo la primera vez, pues no practicaríamos la fe y nuestra fe no crecería. Pero es interesante cómo es que Dios trabaja, que siempre a la 12ª hora es cuando Él actúa. Y eso es a través de la historia que nosotros vemos, cómo es que se espera hasta el último momento y es cuando Él hace las cosas. Porque dice que Él nunca va a hacer las cosas por nosotros que nosotros podemos hacer. Claro, también. Claro. El tema de confiar es fundamental. A ver, Margarita. Aquí también me hace pensar en veces que me frustré con mi mamá porque me decía, ¿quién sabe qué guarda la ropa? Y bueno, yo me ponía a hacer otra cosa y me hacía una nota mental de guardar la ropa. Pero al ratito, bla, bla, guarda la ropa. Me volvía a decir. Y no me gustaba porque sí iba a guardar la ropa, nada más que no lo iba a hacer en ese momento. Pero entonces, ahora ya nada más quedaban 2 minutos de aquí que guardar la ropa. Entonces parecía como que si ella no me hubiese recordado, yo no hubiese guardado la ropa. Pero si ella se hubiese no dicho nada, yo hubiese guardado la ropa de todos modos en 2 minutos. Nada más que no se esperó y me volvió a recordar. Entonces no me dejaba. A mí me frustraba porque yo quería demostrarle que yo iba a guardar la ropa sin que ella me dijera varias veces. Nada más que de tanto que me decía, no me daba la oportunidad de mostrarle que nomás tenía que decir una vez y lo iba a hacer al rato, pero lo iba a hacer. Entonces, a veces pienso, ¿estoy orando mucho por lo mismo? ¿O por qué estoy orando tanto por lo mismo? ¿Qué estoy haciendo en mi oración cuando estoy orando por lo mismo? ¿Estoy orando porque pienso que Dios no me oyó o no lo va a hacer? ¿O estoy orando agradeciéndole, recordándole lo que ya me prometió? Como decirle, oye, te recuerdo esto,
pero no, ¿en qué actitud? ¿Estoy pensando que no se acuerda o estoy clamando la promesa agradeciéndole? Entonces hay que cachar hay que tomar o hay que darnos cuenta de nuestra actitud. We need to catch ourselves. Yeah. Sí. Más. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde la persona ora por algo y ellos saben la respuesta. Dios se lo muestra a ellos a través del Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Y eso es a través de la forma que ellos han experimentado y practicado la fe, ¿verdad? Claro, a veces claro. por nosotros, por falta de fe, no sabemos si Dios me va a escuchar o qué quiere decir, si me espero o no. Pero yo creo que cuando nosotros crecemos y vemos los gigantes de la fe, Dios les daba la respuesta y ellos sabían. Ya no tenían que otra vez volver a lo mismo. Claro, ¿verdad? claro. Creo que en esencia, o sea, lo que ustedes estaban mencionando ahorita, genera, digamos, la idea de que el hecho de confiar en alguien, en esencia es elemental para que pueda haber esa posibilidad de creer en esa persona. Uh-huh. Y este elemento de confiar en esa persona y de creerle a esa persona es justamente lo necesario para que pueda existir amor por esa persona. O sea, en esta condición, digamos, por eso es de que la fe es tan importante, porque la fe es esa posibilidad de confiar plenamente en Dios. Y esa posibilidad de confiar en Dios plenamente es lo que nos permite creerle absolutamente a Dios todo, creer que Él es realmente quien dice ser. Y esa condición nos va a promover esa posibilidad de llegar a amar a Dios. Entonces, la fe está relacionada con el amor, netamente están ligados. Ahora, dentro de eso, ¿no? ¿Qué necesito para que pueda crecer la fe dentro de mí? ¿Qué es necesario para que esa fe pueda desarrollarse? Yo creo que aquí es donde viene el acto de conocer a la persona. O sea, para que mi fe crezca, yo tengo que saber en quién estoy creyendo. Okay. Y una vez que yo miro como decir, el récord o lo que la persona ha hecho o no ha hecho, eso va a determinar mi fe. Okay. Y si la ponemos, y ahora poniéndolo en este caso en Dios, sabemos que Dios ha hecho todo lo que dijo que Él iba a hacer, se hizo. Todas las promesas, todas las profecías se cumplieron. O sea, eso para mí me da fe de que lo que viene en el futuro también va a suceder. Okay. Eso engrandece mi fe y me da por certera la idea de que Dios es verdadero y todo lo que dice en su palabra es verdad. Ok. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con aquellos que no conocen la palabra escrita? Uh-huh. Porque tú lo mencionaste hace un rato, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo, digamos, porque en la Biblia aparecen personas de que no tenían los escritos, ni siquiera pertenecían al pueblo de Israel, o sea, pero adquirieron fe. Y hay muchos, ¿no? Rahab, uno de ellos, o sea, y solamente de oídas nada más, ¿no? En la lección mencionan algunos, o sea, ¿cómo es que se llega a alcanzar fe sin la posibilidad de tener, digamos, los escritos o la formación religiosa desde base, ¿no? Bueno, hay diferentes formas, como dijiste tú, al escuchar. Ok. ¿Verdad? Nosotros podemos escuchar a otra persona. Hay personas que no saben leer también, pero ellos al escuchar a la persona que predica o que lee la Biblia, su fe se va engrandeciendo. Uh-huh. O sea, por el mirar también. Okay. O sea, nosotros vemos la naturaleza, miramos las grandezas que Dios ha hecho y eso a ellos le da la certeza de que Dios existe. O sea, todos nuestros sentidos que Dios nos ha dado, si los ponemos en tono con Dios y tenemos en Dios, en nuestra mente, que Dios lo creó, Él se va a mostrar. Ok. ¿Verdad? La experiencia, por ejemplo, del hogar de los niños que conté, o sea, uh-huh. Digamos, ahí no había de por medio un asunto de escritos, sencillamente era la experiencia que les permitió ver algo, ¿no? Tu experiencia con el hacer la carne vegetal, también, o sea,
esa experiencia de confiar netamente, ¿no? O sea, esta posibilidad de poder desarrollar la fe o de poder encontrar fe no necesariamente está ligada con el hecho de tener el conocimiento teórico de los escritos. Es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿en qué gira todo eso? O sea, digamos, ¿en qué se sustenta, se sujeta, se apoya esa posibilidad de poder llegar a permitir o que ocurra ese crecimiento de la confianza en Dios, la fe en Dios, en mi persona, ¿no? Creo que volvemos a lo mismo de las relaciones humanas. Ajá. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar los pequeños detalles de cada persona y lo que hace por nosotros, entonces empezamos a ganar confianza en ellos. Por ejemplo, una vez que uno empieza a darse cuenta que, wow, mi mamá siempre se despertaba y me daba de comer y yo puedo contar en mi mamá y uno reconoce esas cositas diarias, entonces empieza a confiar más, ¿verdad? Pero primero hay que reconocer y dar agradecimiento de las cosas que ya están. Entonces, pues a mí, por ejemplo, hoy me pasó que fui a trabajar y en la mañana estaba muy frustrada porque sentí como que ayer perdí mucho tiempo, estuve estudiando muy lento, no aproveché muy bien mi día y estaba decepcionada conmigo misma. A mí me había dormido tarde la otra noche, no estaba muy bien mi cerebro, no sé. Entonces estaba un poco enojada, tengo como una meta de estudio y había llegado como al 75%, pero me faltaba ese 25% y se me iba a acumular con lo de hoy y es una meta difícil. Entonces estaba pensando, ay, tengo que llegar a 19 más correctas y casi siempre me tardo un poco más. Me tardo y las estudio y bla, bla. Pero entonces iba trabajando y estaba apurada, manejando, quería llegar rápido. Y le estaba contando a Dios que pues, tenía mucho que estudiar, todo lo del día anterior que no había hecho, más lo de hoy, ya van a llegar mis papás y yo quería estar con ellos y quería llegar a estudiar eso. Y no sé cómo, pero bueno, llegué, me senté a estudiar y ¡plum! En lo primero, en vez de ponerle algo como 10 por 10, hice 20. Y de esas 20, 19 todas bien. Entonces, en un ratito, todo lo que el día anterior no había hecho, Dios me redimió el tiempo. Amén. Y no me saqué 20 bien, me saqué 19 bien, justo las que necesitaba. Muy bien. Entonces fue como que sentí, o sea, le había escrito eso a Dios, le había dicho, y justo a las 19 me contestó. O sea, siempre, y lo noté porque pues estaba platicando con él. Pero si yo no estuviese platicando con él, no le hubiese atribuido a él. Entonces, cuando nosotros estamos en constante viendo y hablando y platicando, entonces empezamos a reconocer las cositas de esas personas. Pienso que así se va desarrollando la fe por cositas. Y tengo muchas historias así que pasan día por día y siempre es Dios. Creo que en esencia lo que estabas mencionando, Margarita, hace un ratito, ¿no? Esta parte de que, digamos, las relaciones humanas obviamente muestran, grafican esta posibilidad de cómo es nuestra relación con Dios. O sea, definitivamente, o sea, esa parte es real, ¿no? Y en esencia, ese ejercicio de las cosas pequeñas, de poder ser consciente sobre todo, reconocer esas cosas pequeñas que el Señor nos las da, que siempre van a estar allí, son la posibilidad de poder ir creciendo en esa posibilidad, en esa experiencia de confianza con Él. ¿Sí? Un ejemplo que quizá a todos les va a servir es que, por ejemplo, el sábado, hace poco estaba platicando con un paciente y pues se está deshaciendo. Los músculos se le están deshaciendo, está cansado y en su sangre está cansado, se ve en sus laboratorios. Y pues está trabajando 7 días a la semana. Le dije, no trabajes un día. Dios te dijo que no trabajes un día. Y está trabajando porque pues tiene miedo de que en algún momento no pueda estar en el país. Está acumulando todo el dinero posible por si en algún momento no puede estar en el país. Tiene miedo.
y se ve eso en la sangre. Entonces ahí no hay fe. No hay fe porque el miedo no es fe. Y 2, Dios nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. 2, pues la fe es, Dios nos dio sus mandamientos para poder ejercer la fe. Entonces, guardar un día de la semana, guardar el sábado mejor, sería ejercer la fe de que no necesitas trabajar los 7 días a la semana. Y por fe, Dios te va a mantener, no necesitas los 7 días. Otro ejemplo es en la comida sana. Muchas veces comemos sano y no vemos el resultado espontáneamente. Yo quizá me mantengo sana y pienso, no hombre, hay gente que ve resultados más rápido y se la pasan con, cosas, con endulzantes artificiales, y yo soy muy firme en, pues, intentar como que todo lo más original posible y no veo los resultados tan fácil, pero sé por fe que a largo plazo voy a tener una vida de viejita muy sana. Y no veo ahorita que voy a ser una viejita muy sana, porque aquí me falta mucho para ser una viejita muy sana, pero yo mantengo mi ritmo, hago ejercicio, aunque ahorita no voy a saber que voy a ser una viejita bien sana, pero por fe sé que los músculos que ahorita tenga a largo plazo me van a ayudar y voy a ser una viejita con buenos huesos gracias a esos músculos. Entonces, muchas veces no vemos que ahorita, ay, yo quería tener la cinturititita. No se trata de eso. Es más allá, ver más allá, la esperanza del más allá. Y es lo mismo del cielo. A veces no vamos a ver los resultados o de lo que estábamos orando aquí, pero tenemos la esperanza del más allá. Y me gusta mucho David en un salmo, en el Salmo 100, creo que 100, me tocó hoy. El Salmo hoy 103 o 104. Y él dice que, Salmo 102, dice, para que la generación venidera vea tu gloria. Y en otra versión dice, para la generación que no ha venido. O sea, y pasó lo que él dijo. Yo estoy hablando de él. Soy la generación que no había venido. Aquí está, en el 102:18. Escríbase a esto para la generación venidera. Y el pueblo que se criará alabará a Jehová. Okay. Eso es la fe. Y te proyectas tan lejos. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado, no? O sea, con las personas que, digamos, tienen el recurso, tienen el conocimiento, tienen la formación incluso, pero a pesar de eso no tienen fe. ¿Cómo explicamos eso, no? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, que pertenecemos a una congregación religiosa, que nosotros que conocemos la palabra escrita, que todos los, digamos, los sábados, algunos de ustedes quizás los domingos van a la iglesia, participan, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrías tú estar seguro de que puedes alcanzar fe? ¿O por qué algunas personas que incluso se congregan sencillamente no tienen confianza, no tienen fe? ¿Qué pasa allí, no? Sí. Por ejemplo, quiero leer esto, ¿no? Lo que dice Marcos capítulo 8, versículos 11 y 12, justamente hablando de los religiosos de la época de Jesús. Dice, cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Pero en esencia, bueno, Jesús sí había dado muchas señales. Incluso, o sea, por ejemplo, Nicodemo reconoce, cuando entra en esa conversación privada con Jesús, reconoce de que nadie puede hacer esas cosas si no viniera del cielo. O sea, ellos ya lo habían visto, ya lo sabían, ¿no? Más todavía, pocos días antes de que Jesús, digamos, ya fuera muerto, hubo un evento
que marcó las cosas en definitiva y que ocasionó que estos religiosos más bien buscaran netamente matar a Jesús, ¿no? Y fue la resurrección de Lázaro. O sea, Jesús resucitó a Lázaro y fue un evento público, o sea, mucha gente lo vio. Y los religiosos no solamente querían matar a Jesús, también querían matar a Lázaro, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos que a pesar de las evidencias que puedan estar delante de nuestros ojos, muchas veces nosotros mismos no solo no nos damos cuenta, sino que las rechazamos incluso? ¿Por qué pasa esto, no? ¿O por qué podría pasar esto? Yo creo que esto tiene que ver muchas veces con la verdadera práctica de la fe. O sea, decimos tener fe, pero en realidad la fe es algo práctico, es algo que nosotros debemos de practicar. Los fariseos eran conocidos por creerse que eran ellos santos, que eran puros, que eran lo mejor que existía. Pero Dios miraba adentro, miraba el corazón. Y por eso les dio la parábola del joven que fue golpeado en el camino. Ya, del buen samaritano. El buen samaritano, Ok. ¿verdad? Y allí vemos en realidad los que se creían. Y por eso te digo que la fe es algo que puede una persona creerse o verse o parecer que es, pero en realidad dentro no tiene nada. Y es lo que pasaba con los fariseos. Ellos cuando miraban la oportunidad de practicar la fe al ayudar al prójimo, no lo hacían. Ya. Creo que eso, lo que acabas de mencionar, Heriberto, o sea, tiene que ver con una condición de, en lugar de mirar hacia Dios, nos miramos a nosotros mismos. O sea, y obviamente nos calificamos y en esa condición siempre nos vamos a calificar mejor de lo que realmente somos, ¿no? Pienso en lo opuesto, en gente que no es religioso, por ejemplo, los de Nueva Era, y tienen mucha fe. Uh-huh. Y todo esto de manifestación es como creer algo que no está y actuar como que sí ya está. Bueno, creen en esas cosas, ¿no? En esencia, ¿no? Pero la fe viene de su propio poder. No de por el poder de Dios. O sea, uno en la nueva era, uno está creyendo en su propia energía. Entonces, esencialmente, la parte errónea es que uno se está haciendo a sí mismo su propio Dios. Claro. Claro, y eso pasa, o sea, pasa en la actualidad. Por ejemplo, mucha gente cree en un personaje, en un deportista, en un político. No lo conoces, pero crees en esa persona. O sea, pasa mucho eso también. Ahora, vamos a la otra parte, lo que mencionabas hace un momento, Heriberto. O sea, esta parte de cómo es que una persona sin conocimiento, sin formación religiosa, puede llegar a tener fe en Dios, ¿no? Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Dice: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, al pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer de las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante, la hija se sanó. ¿Qué es lo que podemos aprender de este encuentro, no? Porque aquí hay algunas cosas muy, muy valiosas. Esta mujer era una mujer, en otras versiones dice la mujer sirofenicia, ¿no? Bueno, en esencia era una mujer que, o sea, pertenecía a un pueblo pagano y más que eso, o sea, era totalmente influenciada por la cultura griega.
múltiples dioses, a múltiples filosofías totalmente ajenas, contrarias a la, digamos, a la existencia de un Dios en los cielos. ¿Cómo se explica eso, no? ¿Cómo se explica esta posibilidad de esta confianza tan grande? No había visto a Jesús. Recordemos de que los hechos de Jesús, si bien eran conocidos, si bien alguna gente los había visto, siempre él buscaba de que sean, digamos, de cierta manera reservados, ¿no? Que no se hicieran un escándalo de las cosas, ¿no? Claro, a veces era imposible evitarlos y por ahí la gente comentaba, hablaba. Pero ¿cómo es posible que tal vez solamente de un comentario que empezó a viajar por allí de una localidad a otra, esta mujer pudo llegar a alcanzar, tener esa confianza y entregar completamente su necesidad a Dios? Bueno, no solo eso, fue experimentar y practicar la fe después de lo que Jesús le dijo. Todavía encima, o O sea. sea, es fácil decir, hija, dime lo que tú pidas y se te va a conceder. Y entonces, claro, va a decir, sana mi hija, pero Sí. la puso, podemos decir que debajo. Ok, y de paso, disculpa, Heriberto, de paso que había, digamos, esto, la comentarista Ellen White habla de un poco de esto, ¿no? De esta parte de que además de todo, o sea, estaba tratando de darle una lección a los discípulos también. Hombres, judíos, ¿ok? O sea, rechazaban definitivamente que la mujer estuviera cerca de la mesa, aparte que porque era pagana tampoco podía estar allí. O sea, y por eso es que le dicen a Jesús, es que despídela que se vaya, porque nos está molestando, o sea, no debe estar aquí. Y Jesús como que pareciera que en un momento como que les da la razón a ellos, ¿no? Como que probablemente se empezaron a sentir bien, pero de todas maneras ella insistió. Sí, y yo creo que Dios conocía el corazón de ella. Claro. Y dice que la palabra de Dios que Él no nos va a probar más de lo que nosotros podamos resistir. Así es que sabía que ella podía resistir esas palabras que le estaba dirigiendo a ella. Sí. O sea, Dios conocía el corazón porque Él es Dios. Así es que la usó a ella, como dices tú, para darle un ejemplo a todos los demás. Y eso es algo que aún engrandece mi fe a mí porque yo sé que Dios nos conoce íntimamente, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cómo es que una persona sin formación religiosa, sin conocimiento de los escritos, yo no sé si esa mujer alguna vez habrá orado, como lo hizo Ana, por ejemplo, Daniel, ¿no? Pero ¿cómo es que pudo llegar a alcanzar esa confianza y depositar su necesidad plenamente y persistir y resistir hasta que encontró lo que estaba deseando tanto, ¿no? No sé si les ha pasado que han hecho como que se juntan con alguien y entre ustedes se hacen chistes mala onda. O así como que, ay, eso se te ve muy mal. Así, pero estás jugando. Cuando hay confianza, Ajá, cuando hay confianza. Cuando hay confianza. sobre todo. Porque sabes que la persona está jugando. ¿Por qué? Porque sabes que la persona no es mala. Porque sabes que la persona no piensa eso. Sabes lo que la persona piensa de ti. Entonces, cuando pasan cosas en nuestra vida y no tenemos confianza en Dios, nos ofendemos. Pero cuando tenemos confianza en Dios y lo conocemos y sabemos que tiene lo mejor para nosotros, nos reímos. Yeah. Porque sabemos que lo conocemos. No es eso. No es su intención ofendernos. Sí, yo quiero añadir nada más que cuando nosotros tenemos la noción de que Dios es amor, todo lo demás se desvanece. O sea, todas las dudas. Cuando leo la Biblia y hay una duda, digo, no, esto no puede ser así porque Dios es amor. Entonces me guía hacia el amor. Claro. Porque una vez que sigo estudiando y llega a la verdad, dice, en realidad, Dios es amor. Claro, ¿verdad? Claro. Ay, no me acuerdo qué iba a decir. No, pues yo me imagino que cuando Jesús andaba, hay como que gente que los ves y piensas, wow,
como que irradian una paz. No sé si les ha pasado que conocen a alguien y irradian bondad. Y uno puede ser ingenuo a veces, pero también con tiempo uno va empezando a evaluar la gente, va notando cómo se viste, cómo se mueve, cómo actúa con las otras personas, va escuchando lo que dice en confianza, lo que no dice en confianza, y lo ve. Y la forma en que Jesús era impecable. Y él creció en estatura con los hombres y con Dios. Y entonces él eso lo irradiaba. Nosotros podemos incrementar la fe de los demás cuando nosotros somos como Jesús y actuamos como Él. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, los otros ven eso y tienen fe. Claro. Y sí, definitivamente, como habían comentado ustedes antes, o sea, son esas pequeñas cosas, esas pequeñas experiencias, esas pequeñas vivencias las que permiten ir desarrollando esa confianza. Las arrugas. Las arrugas, estas son arrugas de felicidad. Exacto. Ahora, muchas veces, y depende obviamente de nuestra propia actitud y de esa, digamos, de ese ejercicio de poder ir reconociendo las obras de Dios en nuestras vidas. Porque quizás cuando no estamos ejercitados en ello, probablemente cuando veamos cosas incluso grandes, las podemos ver con nuestros ojos físicos, pero quizás no aceptarlas, ¿no? Como pasaba muchas veces en la época de que Jesús estaba aquí, los religiosos de la época de Jesús que no querían, digamos, reconocer las obras de Cristo, ¿no? Ahora, hay un versículo aquí que encontré hablando del tema de la fe, que me pareció muy interesante y que quisiera que pudiéramos comentar, y quizá con esto vamos terminando. Dice, Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice aquí, por la fe, Noé, cuando se le avisó lo que ocurriría, pero que todavía no podía verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¿En qué manera es que Noé condenó al mundo? ¿O condenó a los habitantes del mundo de su época? Por la forma de él vivir. Okay. O sea, él vivía la fe. Como digo, él no solamente deseaba venir un diluvio, pero estaba trabajando construyendo un barco, porque él estaba practicando la fe. So, la condena que les daba a los demás es porque ellos pues lo condenaron, ellos lo creyeron que estaba loco, pero en realidad él estaba practicando la fe. Y la fe que él estaba practicando condenaba a los demás. Ok. ¿Sí, Margarita? ¿Cómo ves? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Margarita? Ok. Sí, pienso que mucho en eso, ¿no? Y en esa medida me hace pensar en la responsabilidad que tenemos nosotros y también en la posibilidad de que el ejercicio de nuestra fe, en qué medida, digamos, impacta en los demás como una forma también de condenación. ¿Sí? Esto es serio, o sea, porque en realidad no es de que, en un momento, digamos, pensé, ¿no? No sé si me equivoco, o sea, pensé de que entonces como Noé fue el que tuvo fe, al final los demás fueron condenados, ¿no? Y sencillamente se acabó. Pero en parte esto es así, o sea, es el hecho de que Noé ejercitó su fe y confió en la construcción de esta nave. Si los demás hubieran confiado en la nave, se hubieran salvado, ¿no? O hubieran habido otras naves y se hubieran salvado. O sea, Dios hubiera permitido eso. Pero el hecho es de que justamente por la confianza que tuvo en Dios y por la desconfianza que tuvieron los otros, obviamente ocurrió lo que ocurrió. Esa destrucción. Esta condición, digamos, me deja ver, como digo, el hecho de que cuánta responsabilidad tenemos nosotros también en esta posibilidad de compartir con los demás la fe que nosotros tenemos, la confianza que tenemos en Dios, ¿no? Tal vez no necesariamente como palabras, sino como una forma de vida, ¿no? Como una forma de poder mostrar de que esta confianza es algo real, es algo vivencial, es una experiencia que se va mostrando cada día. ¿Ok? ¿Sí, Margarita?
¿Estamos de acuerdo? Ok. De paso, antes de terminar esta grabación, déjeme comentar y hacer una aclaración, algo que pasó la semana pasada en el video anterior, para que todos estemos también claros. Margarita había afirmado en el video anterior de que Elías oró justamente para que hubiera lluvia. En el libro de Primera de Reyes no se menciona esto. No se menciona literalmente. Sin embargo, Santiago sí lo menciona. O sea, Santiago menciona el hecho de que Elías oró para que no lloviera, pero también menciona el hecho de que Elías oró para que lloviera. O sea, menciona las dos cosas. Menciona tanto lo uno como lo otro. Es interesante. Ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 5. Parece que son los versículos 17, 18. ¿Ok? Y ustedes pueden encontrar ahí esa condición, digamos. Ahora, lo importante dentro de todo esto, bueno, obviamente aclarando las cosas y dejando claro toda esta parte, porque yo había mencionado de que no había esta afirmación de que Elías oró. Sí hay esta afirmación de que Elías oró para la lluvia, ¿ok? Ahora, hay un elemento importante dentro de todo esto, y es el hecho de que Elías cambió su mentalidad de quién era Dios. Y entonces él empezó a ver a las personas con misericordia. Y eso al final lo llevó a ser movido a que pidiera al Señor que ya lloviera, a pesar obviamente de que el Señor ya había anunciado que iba a llover. Pero parece que pasaron por lo menos más de 40 días desde que el Señor le dijo que iba a llover hasta el momento en que llovió. O sea, por lo menos más de 40 días pasaron. Pero esta figura obviamente demuestra el hecho de que la idea, el concepto que Elías tenía de Dios fue cambiando, fue mejorando. Y entonces Elías también asumió un papel que es el papel que Dios toma siempre, y es el poder vernos con misericordia, con misericordia. Esto es lo que generó en Elías esta posibilidad de restablecer en él la imagen de Dios. Por eso es que al final el Señor se lo llevó al cielo. ¿Sí? ¿Estamos bien, Margarita? No sabía lo de Santiago. Ahí está, yo lo encontré. Ok, bueno, así es. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Aquí, y eso es lo bueno de que podemos seguir aprendiendo justamente cada día. El Señor nos ilumina. Y espero que a ustedes también. ¿Qué tal si terminas con una oración, Margarita? Oramos. Ok. Querido Padre Celestial, gracias porque nos escuchas. Gracias porque te encanta escucharnos. Gracias porque podemos hablar contigo y saber que nos escuchas. Te pedimos que nos des fe. Tenemos fe, ayuda nuestra fe. Y que la podemos demostrar y orar por las cosas correctas. Y amar bien a todos los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.